¿Sí? Ahora sí, pensando en el Día del Padre, vamos a hacer un paréntesis con Eclesiastés. Venimos postergando Eclesiastés ya hace algunas semanas, pero ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y en ese sentido, le quiero animar a que busque por favor en su Biblia, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, verso 1. Efesios capítulo 1, verso 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están... ¿Dónde? En Éfeso. Ahora, si usted avanza hasta el libro de Colosenses o la carta de Colosenses, vaya a Colosenses ahora. Mire lo que dice en el capítulo 1, verso 1 y verso 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ¿a quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Hasta ahí nomás. ¿Sabe qué me llama la atención cuando veo estos saludos? Porque honestamente el apóstol Pablo, cuando saluda a distintos destinatarios de cartas en distintas iglesias, no siempre usa esta expresión o no siempre usa esta combinación. Santos y fieles. Por ejemplo, si usted mira en 1 Corintios, usted verá que él saluda a los santificados, pero queda ahí. Por ejemplo, en Filipenses también saluda a los santos y queda ahí. Pero esta combinación de santos y fieles es una combinación interesante, porque nos habla de la forma en que nos debiesen ver las personas por cómo también nos ve Dios. Pablo saluda a los hermanos de de Éfeso y de Colosa, diciéndole: hermano, ante los ojos de Dios ustedes son santos. Santos. Pero le agrega al fieles, porque también ellos, ante los ojos de su comunidad, de la gente que les rodea, se muestran de esa manera. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, hermano, no basta solamente con que Dios nos vea como santos. Nosotros también necesitamos ser fieles a ese llamado. Nosotros necesitamos ser fieles a esa visión o esa forma de ver en que Dios nos ve. Y la fidelidad no depende de Dios en este caso, la fidelidad depende de nosotros. No sé si usted recuerda, pero en algún momento definimos fidelidad y dijimos que fidelidad es lo más parecido al original. Cuando hablamos de que algo es fiel, es que se parece lo más posible al original. ¿Se acuerda que en algún momento yo le hablaba de los equipos musicales que salieron hace algunos años atrás, que hablaban de que eran de alta fidelidad? ¿Y qué significaba eso? Que uno podía sentarse con la luz apagada frente a un equipo de estos de sonido de alta fidelidad, colocar en ese tiempo era un disco, ¿no es cierto? Podía colocar un disco y podía por un momento cerrar los ojos y pensar que estaba sentado frente a la orquesta tocando la música. Y no era una orquesta, era un disco. ¿Por qué? Porque era lo más parecido al original. Santos y fieles. Dios nos ve como santos, pero la fidelidad depende de cada uno de los creyentes. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque creo que es un buen tema a considerar, sobre todo pensando en el Día del Papá. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Particularmente nuestros hijos. ¿Qué testimonio dan nuestros hijos respecto de nosotros? ¿Qué dicen nuestros hijos respecto de nosotros particularmente? Y perdone, hermana, que les deje un poco de lado, aunque creo que también sirve para usted este estudio, pero particularmente hoy día quiero referirme a los varones. No sé si se ha dado cuenta, pero hay una expresión que se está utilizando cada día menos en nuestras iglesias, cada día menos en nuestros púlpitos. Nos hemos centrado tanto en la gloria de Dios, que está bien, porque todo debe llevar la gloria y la honra a nuestro Señor, y está bien eso. Pero de pronto hemos ido al extremo de olvidar de que no solo que la gloria de Dios también está dada por hombres, por varones de Dios. Y esa expresión, varones de Dios u hombres de Dios, son expresiones que
cada día están más desaparecidas de los púlpitos. Cada día, lamentablemente, en la iglesia cristiana en el día de hoy, cada día hay menos hombres de Dios, cada día hay menos varones de Dios. Y eso es triste. ¿Sabe que me llamó la atención la semana pasada mientras, cuando estaba en el sur, estaba leyendo temprano a la mañana? No quería meter bulla en la casa donde estaba, porque no quería, ¿no? Entonces prendí la luz sin levantarme y me puse a leer ahí un ratito. Y ¿sabe qué? Me llamó la atención leyendo en la lectura que me correspondía hacer ese día, en el libro de Nehemías. Mire, vaya a Nehemías capítulo 7. Yo a ustedes les he dicho a veces que cuando hago lecturas bíblicas panorámicas, hago una lectura rápida nomás, sin fijarme en detalles, sin prestar atención a detalles. Y ese día estaba haciendo eso, una lectura rápida, pero fue inevitable no quedarme pegado en una parte, en una porción o en una sección de un texto bíblico. Mire lo que dice Nehemías capítulo 7, verso 1, verso 2. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y entre paréntesis dice lo siguiente: porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y sabe que fue interesante, porque yo estaba haciendo una lectura rápida, pero fue inevitable no quedarme pegado en esa frase del texto. Porque este era varón de verdad y temeroso más que muchos. Y sabe que anduve todo el día dándole vuelta a la frasecita, todo el día le estuve dando vuelta. Hasta que volví de la noche al lugar donde me estaba alojando y agarré la Biblia y ¿qué es lo que hice? Pesqué un marcador, un destacador, y marqué la frase para no perderla. Porque me había dado vuelta todo el día. Ahora, no sé sinceramente, leyendo después, no sé sinceramente, ¿por qué este era varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho? Honestamente, el escritor bíblico no da el detalle, solo hace el reconocimiento. Miraba uno de los cartelitos que hay ahí, ¿no? Creo que es justo el que está a tu derecha o a tu izquierda, que habla de los superhéroes. ¿Qué dice? Nada de Batman, ni de Superman, ni superhéroe, eres tu papá. Y pensaba en eso, ¿no? Pensaba, a veces personas son superhéroes para nosotros por lo que hacen. Acá, honestamente, no se nos dice por qué. Simplemente se nos dice que este era un hombre, era un varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y eso ya hacía una diferencia. Ahora, si usted avanza un poco más, no retrocede, no avanza. Si usted retrocede un poco hasta Segundo de Reyes, capítulo 4, Segundo de Reyes, capítulo 4, a partir del verso 8. Bueno, todo el capítulo viene hablando de un profeta, Eliseo. Pero fíjense que a partir del capítulo 8 se nos habla de la historia de, no sé si en sus Biblias tiene título eso, pero en la mía dice Eliseo y la tsunamita. ¿Sí? Mire lo que dice el verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Mire lo que dice el verso 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, ¿qué es lo que es? Varón santo de Dios. Tampoco nos dicen, tampoco nos da mucho detalle, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a esta mujer tsunamita a reconocer en Eliseo un varón, un varón santo de Dios? No nos da muchos detalles. Simplemente Dios en su palabra hace el reconocimiento. Este hombre era un varón santo de Dios. Como Ananías en Nehemías. Era un varón recto, temeroso, más que muchos. Temeroso de Dios, más que muchos. No se nos dice por qué. Solo se hace el reconocimiento. Ahora, ¿son los únicos casos en la Biblia? Definitivamente no.
Definitivamente en la Biblia no son los únicos casos que se hace de reconocimientos públicos de parte de Dios. Porque estamos claros que cuando la Biblia, la palabra de Dios dice que estos hombres tenían esta característica, no es el reconocimiento de la tsunamita, no es el reconocimiento de Nehemías, en definitiva es el reconocimiento de Dios que ha inspirado a los santos hombres de Dios que escribieron la palabra de Dios para hacer este reconocimiento. Pero no son los únicos. Usted puede ir al libro de Job, por ejemplo. Job capítulo 1. Y mire cómo inicia Job capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, fíjese, cuando se presentan los hijos de Dios ante Dios, entre los cuales venía también Satanás, cuando comienza este diálogo interesante en el cielo, entre Dios y Satanás, y Dios expone a Job, porque eso es lo que hace en un sentido, ¿no? Expone a Job ante Satanás. ¿Qué es lo que Dios dice de Job? Verso 9, Job capítulo 1, verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Se da cuenta que las características que Dios da de Job son exactamente las mismas que se describen en el capítulo 1, verso 1? De nuevo, es Dios haciendo un reconocimiento de Job. Ahora, en el caso de Job tenemos más evidencia de por qué no. Me llamaba la atención en los versículos previos, ¿no? Entre el versículo 5 y el versículo 7, se nos describe cómo Job abogaba por su familia, por sus hijos particularmente. Como era un hombre preocupado por sus hijos. Cada vez que sus hijos organizaban una fiesta, un banquete, después que ellos habían organizado esto, ¿qué es lo que hacía Job? Los mandaba a llamar, los santificaba y ofrecía sacrificios por ellos delante del Señor. ¿Por qué? Porque decía, no hay que hacer cosas que ellos hayan pecado, blasfemando en contra de Dios. Entonces, evidentemente, el libro de Job nos describe el por qué Job es considerado de la manera que es considerado, no por los hombres solamente, sino también por Dios. Dios lo ve a él como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero fíjese qué interesante, porque se reitera de nuevo la misma expresión, exactamente la misma expresión, capítulo 2, verso 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y ahora agrega algo más. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa. O sea, Job, recuerde que el capítulo 1 nos describe cómo mueren sus hijos, cómo él pierde sus bienes materiales, ¿no es cierto? Pierde sus ganados, pierde su casa, etcétera, 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 y aún así retiene su integridad y no peca contra Dios. Lógicamente el libro de Job describe algunas características de Job y nos dice el por qué. Pero ¿qué entendemos nosotros cuando decimos que Job era un varón perfecto, un varón recto, un varón temeroso de Dios, un varón apartado del mal? ¿Sabe lo que dice la Biblia respecto de eso, no? Dice que cuando Job dice que era un varón perfecto, es que él era un hombre irreprensible, irreprochable, no se le podía acusar de cosas. Esa es una característica, por ejemplo, que debiese tener un siervo del Señor. ¿Usted recuerda 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante? El que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Le preguntaba a los hermanos, cuando estudiamos epístolas pastorales en la facultad, le preguntaba a los alumnos, ¿irreprensible es una cualidad dentro de una lista, la primera cualidad dentro de una lista, o es la cualidad que se compone de todas las otras características de una lista? En lo personal creo que es la cualidad que se compone de todas las demás características. ¿Por qué? Porque si una de las otras características no está presente, ese varón deja de ser irreprensible.
Entonces es la cualidad dentro de muchas características. Bueno, de Job dice eso, ¿no? Él era irreprochable, nadie le podía acusar de cosas. Absolutamente nadie. Por eso que de alguna manera cuando sus amigos se acercan a acompañar a Job en su desgracia, de alguna manera no lo reconocen y ellos se cuestionan, ¿no? Y le acusan, a lo mejor hiciste algo en secreto que ninguno de nosotros sabe. Confiésalo. Pero Job mantiene o retiene su integridad. No solamente él era perfecto, dice que también él era recto. ¿Y qué significa que sea recto? Él era un hombre justo, de nuevo la palabra íntegro, era una persona derecha. ¿Sabe lo que significa eso, no? Que era confiable. Que lo que Job decía, Job hacía. No era como le he planteado en alguna ocasión, no era de esas personas que hablan bonito y actúan feo. No, él decía y hacía. Siempre le echamos la culpa al cura Gatica, ¿no? Poco hablamos del pastor Gatica. No, él era correcto. Hacía lo que decía, lo hacía. Por eso que dice que él era un hombre recto. Pero también dice que él era un hombre temeroso de Dios. Y el temor no tiene que ver con miedo. El miedo paraliza y no deja hacer cosas. Él era un hombre temeroso. Seguía haciendo cosas, pero lo hacía con un respeto reverente respecto de Dios. Hermano, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero no significa el temor de Dios que nosotros le tenemos miedo, terror a Dios, sino que le tenemos respeto. Yo no tengo miedo por lo que Él me va a hacer, yo tengo respeto por quién es Él. Y esa es la gran diferencia. Ese es el gran sentido de lo que es el temor de Dios. Respecto de Job se nos dice que él era un hombre temeroso de Dios. Y se nos dice algo más, ¿no? Se nos dice que él era apartado del mal. ¿Y cuál es la idea de apartado? Que él sabía poner distancia entre él y el pecado. Él no se confundía, hay un concepto que se utiliza a veces cuando se está empezando, cuando hay relaciones de pareja no correctas. Él no flirteaba con el pecado. ¿Entiende lo que es flirtear? No coqueteaba con el pecado. No, él ponía distancia. Me gusta en ese sentido lo que dice el Salmo 103. Dice que Dios pone distancia, así como está lejano oriente de occidente, así harás tú estar mi pecado respecto de mí. Bueno, poner distancia. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza la misericordia de Dios, poner distancia. Eso es lo que había hecho Job. Por eso que Dios da este testimonio de Job, porque es el testimonio de Dios. Insisto con este concepto. Cuando la tsunamita habla de Eliseo, no es la tsunamita solamente, es el testimonio de Dios. Por eso que Dios permite que ese testimonio quede registrado en su palabra. Cuando se nos habla de este hombre en Nehemías, no es Nehemías, el escritor del libro, el que está dando el testimonio de este hombre, es Dios, porque es Dios quien permite que aparezca este testimonio en su palabra. Lo mismo pasa con Job. Y es tan marcado en la vida de Job que en 2 capítulos aparece 3 veces. Y 2 de esas veces es la propia declaración de Dios a Satanás. Ahora, hermano, yo no sé si a usted le gustaría que alguien diese ese testimonio a usted, ¿no? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría que sus hijos diesen ese testimonio? No, mi papá es un hombre perfecto, es un hombre recto, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre apartado del mal. ¿Le gustaría? Parece que no les gustaría, porque no responden. Hermano, hay una dinámica, ¿no? Yo creo que aquí hermano Miguel, por ejemplo, lo entiende bien, como es profesor, la Maritza lo entiende bien, como es profesora. Hay una dinámica. Cuando alguien está haciendo una pregunta, la idea es que le respondan. Hermanos, varones, ¿les gustaría que alguien diese este testimonio a ustedes? Sí. Ya, me queda claro, hermano. Sí. Gracias. Mejor no pregunto para no frustrarme, ¿no? ¿Sabe que es triste? Pero a veces es triste pensar que de algunos varones creyentes el testimonio que hay no es que es
no es que es recto, no es que es íntegro, no es que es justo, no es que es temeroso de Dios, no es que es apartado del mal. ¿Sabe cuál es el testimonio que tenemos de algunos creyentes varones? Es bueno para la pelota. Oh, para los videojuegos, espectacular. Se ha pasado todas las etapas, había y por haber. Yo me acuerdo de una vez conversábamos con mi esposa, es bueno para el ¿cómo era? Candy Crush. Va en el nivel no sé cuánto. No sé cuántos niveles tendrá, pero iba en un nivel impensado para mí. ¿Sí? Es bueno para esto, es bueno para esto otro. Pero ¿cuándo se da el testimonio de un hombre de Dios, de un varón de Dios, de un hijo de Dios, de un creyente? ¿Cuándo se da el testimonio? No, él en realidad es perfecto, es recto, es temeroso de Dios, apartado del mal. Mire, a ese hombre yo no le puedo ir con un chisme porque no me va a dejar hablar. Y si yo quiero hablar, se va a dar media vuelta y se va a ir. Hay gente que hace eso, ¿no? Porque son rectos, son confiables. Hombres y mujeres. Hermano, quiero simplemente, yo le decía, le voy a hablar a los varones hoy día, pero esto también es aplicable a las mujeres. Así como podemos hablar del varón de Dios, podemos hablar de la mujer de Dios. ¿Cómo se llama el curso de mujeres que están tomando ustedes? La mujer y su Dios. Dentro de los cursos no hay una sección que se llame la mujer de Dios, ¿no? Debiera haber, voy a sugerirlo. ¿Ah? ¿No? Ya. No dijo nada, no dijo nada. Ya. ¿Qué estaba? En que es triste pensar que a veces el testimonio que se recibe de creyentes no tiene que ver con su fe, tiene que ver con sus hobbies. Es triste, ¿no? Es triste para mí a veces darme cuenta que hay jóvenes creyentes que no han invertido en nada en su fe. Si yo voy a sus casas y miro sus estanterías, no tienen ningún libro cristiano que les ayude a crecer o madurar en su fe. Pero si yo miro debajo de su televisor, encuentro la última consola de videojuegos, que no sé en cuál va ahora, sinceramente lo digo. No sé, da lo mismo. ¿Y sabe que es triste eso, no? Hermano, no hay nada de malo en pasar tiempo jugando a esas cosas. Lo malo es cuando esas cosas es tu vida y dejas de hacer lo que realmente tienes que hacer, lo que realmente es eterno. En el cielo no te van a preguntar cuántos niveles del videojuego pasaste. En el tribunal de Cristo no van a ver si tus obras fueron que pasaste el nivel 1, 2, 3, 4, 5. No. En el tribunal de Cristo se van a probar tus obras que hiciste para el Señor. Y esas son las que se van a quemar o van a perdurar en el tiempo. A mí me gustaría sinceramente pensar que Dios da testimonio de nosotros de esta manera. Que nosotros como hombres, como padres, somos perfectos. Ahora, déjeme decir esto. Cuando hablamos de que somos perfectos, tiene que ver con la santidad. El que sea santo algo no significa que está nuevecito de paquete. Le compartí esto a los muchachos de los jóvenes mayores hace unas semanas atrás. Los utensilios del santuario fueron consagrados al Señor, eran santos, ¿verdad? No podían ser utilizados en ninguna otra cosa que no fuese en el servicio del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Eran perfectos? ¿Estaban perfectos? ¿Estaban nuevecitos de paquete? No. Porque entre tanto traslado de un lado a otro probablemente se fueron mellando algunas cosas. Se golpearon, se cayeron, se abollaron, qué sé yo, pero siguieron siendo santas. ¿Sabe por qué?
porque siguieron siendo cosas consagradas para el uso del santuario y para ninguna otra cosa más. Probablemente habían cucharas, probablemente habían lavatorios que también habían en otras casas, pero las del santuario estaban consagradas y dedicadas solamente al uso del santuario, a ningún otro lugar. Y esas también se abollaban por el viaje, ¿no? Recuerde que el pueblo dio vuelta en el desierto harto tiempo. Entonces probablemente muchas de esas cosas se abollaron, pero siguieron siendo santas. A veces nosotros pensamos que para que nosotros seamos santos tenemos que ser perfectos. Y no, hermano, déjeme decirle una cosa. En la vida cristiana nosotros tenemos más de alguna abolladura. Más de algún golpecito tenemos que nos dejó su cicatriz, su marca, ¿no? Hay otros que están llenos de cicatrices, pero siguen siendo santos. Siguen siendo santos. La santidad no es perfección. Creo que aquí cuando habla de perfección, habla de esto, no de perfección de que está completito, sin ninguna marca, no, sino que es perfección que es irreprochable, irreprensible. ¿Sabe por qué? Porque aunque la persona peque, confiesa y sigue su camino. Restaura su relación con el Señor y sigue su camino. Es recto, es temeroso, es apartado del mal. ¿Sabe? Hay un salmo que describe bien esa realidad. ¿Sabe cuál salmo es? ¿Se imagina cuál podrá ser? ¿No? El 1. ¿Qué es el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Solamente hasta ahí. Fíjese lo que dice. ¿Cómo inicia? Bienaventurado. ¿Sí? ¿Quién es bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurado? Más bien dicho la pregunta. ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente bendecido, súper feliz, dichoso. También la expresión dichoso. ¿Sabe que eso me hace recordar un proverbio? El proverbio 27 dice que camina el hombre en su integridad y sus hijos son dichosos después de él. Y la palabra dichoso ahí es la misma que bienaventurado acá. Sus hijos son bienaventurados después de él. ¿Por qué? Porque su padre caminó en integridad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores. Muy por el contrario, su delicia siempre ha estado ¿dónde? En la ley de Jehová. Ahí ha estado su delicia, en la palabra de Dios. Por eso para mí era importante hoy día presentar esta Biblia a las hermanas, ¿no? Para que ellas tengan donde poder tener su delicia diaria. En la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley dice que medita de día y de noche. Semana pasada hablaron de la meditación, ¿no? En la palabra de Dios. ¿Qué es la meditación? ¿Qué significa meditar? No me dejen mal parado el profe, por favor. Bueno, no es un ejemplo muy fino, pero es un ejemplo muy gráfico. El bolo alimenticio de una vaca. La vaca no come y traga de una vez, ¿no? Traga y desecha de una vez, no. La vaca come, traga, vuelve a traer a su boca, sigue masticando, vuelve a tragar, vuelve a traer. ¿Sabe por qué? Porque extrae al máximo todos los nutrientes, todo lo necesario del alimento que está consumiendo. Nosotros a veces leemos la Biblia de pasada, ¿no? Leemos y cumplí. Check. Leí hoy día. Estoy listo. Pero no meditamos. No traemos, no pensamos, no volvemos a pensar en un texto bíblico. No nos da vuelta la cabeza por un tiempo. ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir
con esta porción, con este texto de la palabra de Dios. Dice que el hombre bienaventurado, el varón bienaventurado, no solamente es bienaventurado porque no anduvo en consejo de malos, no solamente es bienaventurado porque no estuvo en camino de pecadores, no solamente es bienaventurado porque no estuvo en silla de escarnecedores. Hermano, déjeme decirle, yo conozco hombres que nunca han estado en esto. Nunca. Algo pasó ahí, ayúdenle por favor. Hermano, déjeme decirle esto, lo que le estaba comentando. Volvamos acá. Conozco personas, conozco hombres que nunca estuvieron en consejos malos, nunca se sentaron en silla de escarnecedores, nunca anduvieron en camino de pecadores, etcétera, etcétera, nunca, pero no son bienaventurados. Si el ser bienaventurado acá no solamente es haberse abstenido de estas cosas. Para ser bienaventurados, como lo dice el Salmo 1, es necesario que la ley de Jehová sea su delicia. Que usted encuentre contentamiento en la ley del Señor. Que usted pase tiempo en ella, que usted medite en ella. Ahora eso se va a evidenciar, ¿sabe por qué? Porque su vida espiritual se va a ver fortalecida. Porque su vida espiritual se va a ver robustecida. Porque usted va a llegar a ser, como dice el texto, ¿no? Como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ahí se ve. Ese es el hombre bienaventurado. Pero como dije, no solo es bienaventurado por no hacer lo que no debe hacer, sino que además es bienaventurado porque no solamente no hace eso, sino que además encuentra en la ley de Jehová su delicia. Es triste cuando creyentes dicen, ¿sabe, pastor? Yo no leo la Biblia porque me aburre. Yo me he topado con gente así, que me ha dicho eso. Pastor, yo no leo la Biblia porque me aburre. Lamentablemente así le ha ido a esas personas también después en el tiempo. Lamentablemente, así le ha ido. Alguno me ha dicho alguna vez, no, pastor, yo no leo la Biblia, pero leo libros cristianos. He leído un montón de libros cristianos. Pero es la palabra de Dios la que convierte el alma, no la palabra del autor de turno o el autor de moda. Otros me han dicho, sí, pastor, yo tengo libros autografiados por los autores, ¿no? Yo me acuerdo que había una costumbre, no sé si te acuerdas, Iván, Edgar, había una costumbre en Monte, cada vez que venía alguien, corrían algunos con la Biblia para que se la firmara al principio, ¿no? Como si es que el conocimiento se traspasase por osmosis. Ah, está firmado, entonces el conocimiento de ese autor bíblico, de ese escritor bíblico, comentarista bíblico, no escritor, comentarista bíblico, teólogo famoso, todo ese conocimiento se va a traspasar a mí porque me firmó la Biblia. No, hermano, no se equivoque. No saca nada con tener la Biblia firmada por algún teólogo, tener algún libro firmado por el autor del libro. Si usted no lee el libro, si usted no lee la Biblia, no saca nada. Hermano, ¿usted quiere llegar a tener el testimonio de la gente que le rodea? Sí, yo puedo dar fe de que mi papá, mi mamá es santo y también es fiel. ¿Sí? Bueno, haga de la palabra de Dios su delicia. ¿Usted quiere escuchar el testimonio de la gente que le rodea? No, sí, ¿sabe qué? Yo cuando pienso en él, sí pienso que él es un hombre perfecto, que él es un hombre recto, que él es un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, ¿sí? Haga de la palabra de Dios su delicia. Pase tiempo en ella. Pase tiempo en ella, medite en ella. Le decía a los hermanos la semana pasada, yo no soy dogmático, yo no digo que si usted no hace el devocional a la primera hora de la mañana, es lo primero que usted hace, entonces usted comenzó el día en pecado. No, soy dogmático. Usted lo puede hacer a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Sí, déjeme decirle una cosa, si usted me dice que no lo hace a la mañana porque tiene sueño y se queda dormido, si lo va a hacer a la noche, le puedo asegurar algo, se va a quedar dormido. Se va a quedar dormido.
busque el mejor horario. Yo no soy dogmático en eso, pero sí quiero decir una cosa, mi experiencia personal. Cada vez que yo hago mi devocional a la mañana, mi día es distinto. Quizás mi día no va a estar exento de problemas. Quizás igual voy a tener problemas, pero lo encaro de manera distinta. Hermana, si usted ve que su esposo no lee la Biblia, si usted ve que su esposo no ora, déjeme darle un consejo que no es mío. Es un consejo que escuché una vez en Palabra de Vida de un pastor, creo que era Marcelo Lallave. Y él decía no, Esteban Corbalán lo dijo, otro hermano, otro predicador. Él decía esto, ¿no? Cada vez que mi esposa nota que yo no he tenido mi tiempo devocional, ¿qué es lo que hace? Agarra las pantuflas que yo uso para levantarme de la cama y las tira debajo de la cama. Y nosotros quedamos, ¿y por qué? Porque decía, cada vez que yo me tengo que agachar y arrodillar a la orilla de la cama para buscar las pantuflas y ella me encuentra arrodillado, me dice, aprovecha y ora. Hermano, hermana, si usted ve que su esposo no está pasando tiempo con el Señor, dígale, pasa tiempo con el Señor. Yo sé que hay tiempos que son importantes para la familia. Sé, por ejemplo, que para mi esposa y para mi hijo, ellos se sienten amados cuando yo juego a las cartas con ellos. A mí no me gusta jugar a las cartas. No me gusta, porque ellos son tramposos y me hacen perder siempre. Por eso que no me gusta jugar a las cartas con ellos. Pero yo sé que ellos se sienten amados porque yo hago eso, porque le estoy dando un tiempo especial a ellos. Imagínense cuán alegre se siente el Señor cuando yo paso un tiempo especial con Él. Ahora, no pretenda jugar a las cartas con el Señor, pues. Lea su Biblia, pasen tiempo con Él. Va a ser la única forma que este carácter piadoso de un hombre de Dios, de un varón de Dios, de un varón justo, de un varón perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, se forme en usted. Esa es la única forma. Y déjeme decirle una cosa, su familia lo va a notar. Su esposa, sus hijos lo van a notar. En este Día del Padre, si puedo simplemente dejar un pensamiento en ustedes, es: pasen tiempo con la palabra de Dios. Lean su Biblia cada día. Oren al Señor. Oren intencionalmente con listas de familiares, listas de familiares inconversos, listas de amigos inconversos, listas de pastores y misioneros a los cuales ustedes aprecien, a los cuales ustedes amen, en los cuales ustedes busquen consejo. Lean intencionalmente. Oren intencionalmente. Tengan su tiempo devocional. A veces me pregunto por qué no crecemos como iglesia. A veces me pregunto por qué seguimos siendo una iglesia inmadura. Y ¿sabe qué? A la única conclusión que he llegado es por dos posibilidades. O porque hay pecado en medio nuestro, que espero que no sea así, o es porque somos inmaduros y no hemos crecido en nuestra fe porque no pasamos tiempo con el Señor. Cualquiera de las dos son razones muy tristes, porque esta iglesia no está conformada por nuevos creyentes en su mayoría. Tenemos nuevos creyentes, sí, pero en su gran mayoría somos gente vieja en el Evangelio. Entonces, si no crecemos por inmadurez, en los que somos viejos en el Evangelio hay un problema. Y nosotros, como gente vieja en el Evangelio, me identifico para que nadie se me ofenda, ¿no? Como gente vieja en el Evangelio, somos responsables ante los más nuevos, ante los más jóvenes, de enseñarle buenos hábitos o malas costumbres. Y yo espero que no le enseñemos malas costumbres. Hermano, pase tiempo, que la palabra del Señor sea su deleite. Solo así se va a conformar en nosotros el carácter de un varón santo de Dios. Vamos a orar y vamos a terminar.